Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria al Señor. La herencia del justo y la calamidad del impío. La herencia del justo y la calamidad del inconverso, del impío, del hombre que no sigue a Dios también. Bien, en este salmo, hermanos, para poder ir sacando el mensaje o los mensajes que pudiéramos encontrar en ello, en este caso, el Salmo hace un contraste muy vivido entre las personas que viven para las cosas de este mundo y los justos que siguen a Dios. Es decir, el trasfondo de este Salmo, si usted va viendo un versículo, habla del justo, el siguiente habla del inconverso. En resumen, entonces el Salmo está hablando de el justo y del no justo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cada uno de estos que menciona el Salmo tiene diferentes destinos, ¿verdad? Porque siempre las cosas no son planas en la vida. Las cosas siempre tienen, un punto de llegada, y en el particular de las personas es un hecho que así es. Por eso decíamos que de estos dos que se están mencionando, cada uno de ellos tiene un destino diferente por la manera de cómo desarrollan sus vidas. Porque cuando la persona desarrolla la vida dentro de los lineamientos de Dios, es una cosa o tiene un fin. Y también el que dedica la vida para las cosas de este mundo también tiene un fin. Entonces, por ejemplo, esto es así, aun cuando Dios, dentro de su misericordia, siempre se hace manifiesto al uno y al otro. Es decir, nadie está sin la revelación de Dios. Pero es un hecho que las personas en lo individual siempre toman sus propias decisiones, siempre toman sus maneras de vida, siempre ellos definen cómo se van a llevar a cabo las vidas en esta tierra. Es decir, no es esa manera sabia que se pudiera tomar, que es ser guiado por el camino de Dios, que es el más correcto para llegar a un final feliz. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros vemos que la gran mayoría de personas no les interesa a Dios. Es decir, es una gran mayoría. Pudiéramos hablar probablemente de unos del 95 y más por ciento de personas que no están interesadas en nada de lo que sería Dios. Por ejemplo, dice el Salmo 53, habla en su versículo 1, que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Es decir, de esos necios hay cantidades de miles
de seres humanos dentro de esta tierra, dentro de este planeta, donde dicen no hay Dios, ¿verdad? Y no estaríamos hablando tanto de los ateos, porque de alguna manera el ateo siempre se contradice y llega con su negativa a reconocer siempre que hay Dios, ¿verdad? Pero hay un segmento muy grande de personas que dicen que no hay Dios, que aquí es la vida, aquí es la muerte, aquí es el cielo y aquí es el infierno, y que no hay nada que pueda alterar esa idea, que esto es una realidad, y lo asegura la gente. Por ejemplo, en este caso vamos a ver que no es porque decíamos no se ha hecho Dios manifiesto a las personas. Eso sería aceptable cuando, por ejemplo, las personas no tuvieran ninguna idea de lo que es Dios. Pero fíjese que, por ejemplo, en Romanos capítulo número 1 y versículo número 20 nos habla de que Dios se ha hecho manifiesto a la creación, al mismo hombre. Porque desde la creación del mundo, las cualidades visibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se percibe claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Es decir, las personas no pueden asumir o presumir o asumir más bien de que a la verdad compruébeme que hay Dios. Deme una muestra que hay Dios. Hay personas que, hay gente que de esa manera se planta dentro de los asuntos de Dios. Dice, demuéstremelo. Explíqueme quién ha venido de ese tal cielo, dice, a esta tierra para decir que hay cielo y que hay tantas cosas como dicen. Pero acá, como decíamos, acá vemos en este versículo número 20 que es la misma creación la que manifiesta la realidad de un Dios. Porque desde la creación del mundo, las cualidades visibles de Dios, es decir, dice acá, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Uno se puede preguntar, ¿cómo puede existir un mundo, un sistema como lo está el mismo mundo, el cosmos que es mundo? ¿Cómo está sistematizado? ¿Cómo está organizado? ¿Qué leyes? ¿Cómo es eso posible que pueda sostenerse de la nada, de la casualidad? ¿Cómo puede salir un sol? ¿Cómo puede haber lluvia? ¿Cómo podemos sobrevivir en este espacio si no es que hay un creador? Cuando nosotros vemos esta creación que está a nuestra vista, que podemos palpar, no hay excusa para que la persona diga, yo no puedo creer en esas cosas de Dios porque a mí no me consta. El hecho de la creación, como está diciendo acá este versículo, está mostrando la realidad de ese Dios. Por ejemplo, ahí nosotros vemos el humanismo. O sea, humanismo es esa hermanos, idea de que el hombre por el hombre, que Dios, eso no es una realidad.
la idolatría. El hombre sigue la idolatría. El hombre se cimenta o se planta en sus proyecciones puramente temporales. Por ejemplo, en el arte, por ejemplo, en la política, por ejemplo, en el deporte, en los placeres, en los pecados y sucesivamente. Por ejemplo, nos habla la Biblia de aquel hombre que, aún teniendo la idea de que existía un Dios, con respecto, me refiero a aquel hombre de San Lucas, capítulo número 16 y verso 19, dice que había un hombre, dice, que vivía con esplendidez, cada día con banquetes. Dicho de otra manera, ese era su estilo de vida. Su estilo de vida no era para, aún con religión, para agradar a Dios, para vivir en el camino de Dios, sino para el placer, para la gratificación del yo. Para eso es que dice ahí esa porción de las Sagradas Escrituras que vivía el hombre. Dice, había un hombre rico que se vestía con esplendidez, que hacía banquetes cada día y sucesivamente. Eso es lo que nos dice, que ese era su mundo, que no tenía otra visión. Su idea era, como también dice, por ejemplo, Isaías capítulo 22 verso 13, que dice, comamos y bebamos, que de todos modos, ¿verdad? Ya no hay otra cosa como disfrutar la vida. Comamos y bebamos. Y este hombre que estoy mencionando, hermanos, realmente así le llegó el momento de la finalidad de su vida. Ahora vamos a ver, no importa que, bueno, que el hombre viva para amar este mundo, no importa, ¿verdad? Porque en este salmo lo que vamos a ver, como decíamos, es cuál es la finalidad de cada uno de los personajes que acá se manifiestan en este salmo. Por ejemplo, la finalidad de la vida de cada uno de estos es diferente. Por ejemplo, al finalizar la vida, es decir, ahí es donde se definen las decisiones, o concluyen las decisiones que se tomaron mientras estuvo vivo, ¿verdad? Porque siempre es importante mencionar que las decisiones que se deben de tomar ya no son cuando la persona ya murió, pues ya el muerto ya no puede hacer nada. Las decisiones que se tienen que tomar son cuando estamos vivos. Es cuando estamos en la disposición de tomar las mejores decisiones y decidir por lo que es el amar a este mundo, decidir por seguir las corrientes del mundo, ¿verdad? Es la peor decisión de la vida. ¿Por qué es la peor decisión de la vida? Porque Juan, en su primera carta, en su capítulo número 2 y versículo 15, habla: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la razón, dice Juan, ¿por qué no hay que amarlo? Porque el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa. Es decir, todas las personas que, hermanos, que viven para el sistema, que su vida la empeñan
en seguir las cosas perecederas de este mundo, realmente al final será su fracaso, será su desengaño. ¿Por qué? Porque como dice Juan, que las cosas de este mundo pasan, todo pasa. Aquí no hay nada que sea estable. Por ejemplo, en ese caso general de que todo pasa, de que en este globo mismo que nosotros habitamos, va a desaparecer. Va a desaparecer. La Biblia también lo explica claramente. Cuando llegará el momento donde dice el apóstol Pedro que las cosas creadas, que el sistema, que el mundo, dice, y toda su composición serán desechos, será todo desecho. Y por eso decíamos que es uno de los grandes errores, hermanos, plantar la vida en lo perecedero, en lo que no tiene base, en lo que es efímero, en lo que no da ninguna seguridad. ¿Por qué? Porque realmente todo es una ilusión. Veamos cómo terminan los que van hacia esa dirección de lo que es el sistema. Por ejemplo, dice el Proverbio, capítulo número 7 y versículo número 21 en adelante. Mire cómo suceden las cosas para que vayamos viendo, y váyase a ese Proverbio 7 para que tengamos realmente la idea, hermanos, donde dice que se habla de un joven que va detrás de sus carnalidades, va detrás de sus apetitos del mundo, ¿verdad? Y nos habla, dice que ese va como el buey al matadero, ¿verdad? Ese es el final, ¿verdad? Como el buey al matadero. ¿Qué le parece eso? Vea, dice, léalo conmigo, del versículo número 21 que decíamos, dice, con palabras persuasivas lo convenció, sin lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras de ella, y dice, como el buey que va camino al matadero, y como el ciervo que cae en la trampa. Es decir, aquellos que quieren omitir, que quieren obviar la realidad de un Dios que es un Dios que ama, que es un Dios que no quiere, dice la Biblia, la muerte del que muere, sino que su deseo siempre es que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero no, la gran mayoría de personas van en la carrera de sus apetitos, de sus deseos, como el caso de este muchacho que nos habla acá, y dice, dice, como el buey al matadero. Es terrible ver cuántas personas, hermanos, decíamos que pudiera ser el más del 95% de los seres vivientes que van en sus mundos, que no quieren nada de Dios, que no les interesa lo de Dios, que creen que lo de Dios es una fantasía, que creen que lo de Dios es puro invento de los mismos hombres, ¿verdad? Pero como decíamos, que el mismo Dios a través de Romanos capítulo 1 nos habla diciendo que Él es manifiesto. Nadie puede decir yo no sé de Dios. Nadie puede comprobarme que hay Dios.
la creación misma. Pero el hombre sigue, la persona sigue, aun cuando está ese mensaje de la creación, ese sol que siempre sale toda la mañana y se pone todas las tardes, ese aire que respiran nuestros pulmones, esa lluvia que cae para buenos y malos, son predicadores diciendo: aquí estoy, tienes que conocerme, tienes que seguir mi camino. Pero no, yo sigo el camino de los placeres, yo sigo el camino de lo que es la satisfacción puramente carnal. Y eso es lo que nosotros vemos con este pasaje, donde dice que esta persona, dice, va como el buey al matadero. Es decir, ese es el final de aquella persona que no quiere lo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos el caso de Lucas, capítulo número 16, verso 22. Dice que murió el rico y fue sepultado. Y sucesivamente dice: y en el Hades, ¿qué significa el Hades? Ya lo hemos explicado, que el Hades es la antesala del infierno. ¿Y qué significa la antesala del infierno? Lo que significa es que antes que Dios lleve a cabo su juicio final, las personas que están muriendo, ¿verdad?, van a lugares específicos mientras llega el juicio final. Mientras llega el juicio final, por lo menos este hombre que habla del capítulo número 16, versículo número 22 en adelante, dice: murió Lázaro y fue recogido por los ángeles y fue llevado al seno de Abraham. Pero murió el rico, es decir, el que vivía para la gratificación del yo. El que vivía: sí hay Dios, pero yo quiero vivir mi mundo. Sí hay Dios, pero no me estorben para dejar de vivir mi vida. Y murió ese, dice la Biblia, y fue sepultado. Diferente a Lázaro, que fue recogido por los ángeles y llevado al seno de Abraham. Y dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Bueno, es decir, ahí es donde va cayendo todo aquel que dice: no hay Dios. No hay Dios. No, déjenme vivir mi vida. No me quieran involucrar en aspectos religiosos, porque eso no va conmigo. Bueno, ahí van cayendo todos, ¿verdad? Antes de que muriera Cristo, también los justos iban a ese lugar. Ese lugar era o es un lugar que, según la Biblia, dice que está en el corazón de la tierra. El Hades en ese tiempo estaba repartido en dos secciones: el seno de Abraham, que era el paraíso, ¿verdad?, donde morían los justos e iban a ese paraíso. Y en ese lugar del Hades está el lugar de antesala del infierno, que es no paraíso, sino tragedia, dolor, donde cayó este rico que vivió para la esplendidez, que vivió para sus deseos. Y murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Es decir, no es que perdió su entidad, cayó conocedor que había fallado, que había malgastado su vida, ¿verdad? Y es ahí donde él empieza su tragedia, porque cuando ya la persona muere ya no se puede hacer nada. Cuando ya uno sale de este estuche, queridos amigos y queridos hermanos, ya nadie puede revertirse, ya nadie puede regresarse, ya nadie puede hacer nada.
Por eso es que el escritor a los hebreos dice: si hoy oyeres mi voz, que dice, no endurezcáis vuestros corazones. El profeta dice: venid luego y estemos a cuenta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Venid luego y estemos a cuentas. Y habla de que si tus pecados son y lo que sean, el color que sea, serán emblanquecidos. ¿Verdad? Es vivo. Es vivo cuando uno toma el camino correcto o sigue en el incorrecto. ¿Verdad? Por eso es que también la misma Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto. Y no se entienda eso como una palabra dura. Es decir, la analogía tiene sentido, porque ¿de qué sirve un león que sea ese rey de la selva con toda esa peluzada que tiene y esos pechos que tiene, pero muerto? Pero si el chuchito está vivo, es mejor el chucho que el que está muerto, aún con todo su carapachón. Entonces es mejor estar vivo. De un amén los que están vivos. De un amén los que están vivos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Verdad? Si media vez estamos vivos, hermanos, podemos tener un final feliz. ¿Y qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que pasó con este hombre que le estoy mencionando? Él decidió porque jamás Dios obliga a nadie. Dios no me va a agarrar del pelo a mí o a usted y le va a decir: vos tenés que amarme a mí, vos tenés que buscarme a mí. Deja de ver para allá, ve para allá. Dios no lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Lo que Dios va a hacer, que con lazos de amor, lo que Dios va a hacer, que nos va a traer a un local a donde nos prediquen su palabra. Amén. ¿Qué va a hacer Dios? Lo que va a hacer Dios es que te va a facilitar una Biblia, para que a través de la Biblia dice sí, que esta es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro caminar. Dios no te va a poner, hermanos, un garrote, no te va a poner una fuerza. Dios te va a conquistar, y esta mañana quieres conquistar tu corazón. Tal vez tú ya eres de Él, pero allá a distancia hay personas que no le conocen. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día que hizo el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero no, dice la persona, no dice. Y hay algunos que están un poco más enterados de que lo mejor es el camino de Dios, y dicen: ay, despuesito, dice. Ha oído personas que dicen: jóvenes, no, yo todavía estoy joven, dice, yo todavía no me han salido las cordales, dice. Yo todavía me siento joven y tengo que disfrutar la vida. Y entonces, despuesito, dice, despuesito. Lo que sucede es que hermanos, el imperio de la muerte no tiene edad, no tiene fecha. Acuérdese de aquel hombre que dijo: voy a botar mis graneros y voy a hacer graneros nuevos, y luego que haga nuevos graneros le diré a mi alma, tienes muchos bienes, tienes mucho para mucho tiempo, así que disfruta, gózate. Y luego le viene, esa era la proyección de este materialista que pensaba que la vida era materia. No, nosotros como seres humanos tenemos una composición de cuerpo, alma y espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenemos una composición, ¿verdad? No solo somos carne, ni tampoco solo somos espíritu, ni tampoco solo alma.
Así que aquel solo vivía pensando en la carne. Alma, gózate. ¿Y qué fue la bendita respuesta? Necio. Y lo que tienes, ¿de quién será? Y todo por lo que haces con tu deporte, porque hay gente, por ejemplo, hay, como decíamos, hay ateos, hermanos, hay atletas, hay pensadores, científicos, de todo. Hay en la vida que no les interesa lo de Dios, que no están por nada de lo de Dios. Ellos están en su mundo. Por ejemplo, cuando usted ve cuando hay esas olimpiadas, cuando hay esos partidos, por ejemplo, cómo la gente cómo la gente le da prioridad más a eso que a lo de Dios. No, dice, yo no quiero, yo no me queda tiempo de eso. Pero el problema es que aún con todos los logros que alguien pueda haber alcanzado en esta tierra, siempre, hermanos, es una pérdida. Siempre es una pérdida, ¿verdad? ¿Por qué es una pérdida? Porque todo se espuma, todo se espuma, todo se diluye, todo se acaba. Que se oiga un amén. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Por ejemplo, vámonos al Salmo. Veamos qué es lo que dice el versículo primero del Salmo que estamos leyendo. Salmo 37, que lo que está hablando es de dos pensamientos, de dos entidades. ¿Y qué es lo que dice? Mire, dice el versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice, porque como, ¿qué dice el verso 2? Léalo conmigo, váyase con sus ojitos ahí. Porque dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde, ¿qué más dice? Se secarán, se secarán. Tremendo lo que, hermanos, lo que sucede para aquellos que no les interesa lo de Dios, para aquellos que viven corriendo en la vanidad de esta vida. Dice el versículo número 22 de este mismo Salmo. Mire, solo detallitos apenas. Dice, porque dice el verso número 22, porque los benditos de él heredarán la tierra. ¿Y qué más dice? Y los malditos de él serán destruidos. ¿Quiénes son los malditos? ¿Verdad? Los benditos son aquellos que van por el camino correcto. Pero los malditos, y no es porque Dios los haya maldecido, sino porque ellos decidieron seguir el camino incorrecto. Por ejemplo, veamos el verso número 23. Porque Jehová ordenó los pasos de los hombres, y él aprueba sus caminos. ¿Verdad? Dicho de otra manera, el resumen de este salmo es, hermanos, es realmente una situación. Dice el verso 21: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El versículo, bueno, todo es un contraste de versículos. Un versículo que habla del justo y uno que habla del impío. Quiere decir, impío quiere decir alguien que no le interesa lo de Dios. A eso se refiere. Alguien que quiere una vida para los asuntos de esta tierra. Por ejemplo, el verso, leamos todavía el verso 38 de este salmo. Mas los transgresores, dice, serán todos a una destruidos. ¿Qué dice? La posteridad
de los impíos será extinguida. Terrible. Ahí está la palabra. Este era un salmo que lo llevaban para cantarlo en las reuniones israelitas. Pero claro, tenía un sentido. Se había escrito por un sentido, por un propósito, ¿verdad? Pero acá el 38, verán lo que dice: mas los transgresores serán todos a una destruidos. Todo. Es decir, todo ese que dice no hay Dios, todo ese que no le interesa lo de Dios, todo ese que aún dice, bueno, yo tengo mi religión, pero déjenme con mi religión. Pero aquí no se trata de religiones, porque como ya hemos predicado, que aun cuando dicen las personas que todas las religiones van a Dios, eso es mentira, eso es fraude. No hay religiones que lleguen a Dios. Eso no hay que creerlo, no hay que tomarse ese asunto así. La Biblia dice, ya lo predicamos, Juan 14:6 dice, porque no hay, dice, yo soy el camino, yo soy el camino. Soy, no la religión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al cielo, ninguna religión. Es Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es Cristo. Que se oiga un amén. Así que las religiones hay que sacudírselas, porque eso es mentira. Incluso el mismo Papa, yo decía el domingo, ha dicho él, todas las religiones van a Dios. Todas las religiones van a Dios. Y las religiones son como los idiomas, que se refieren a un asunto y habla de lo mismo, solo que con diferente idioma. Así son las religiones. No. El camino que va al Padre se llama Cristo. Y nadie puede ver al Padre sino a través de Cristo. Que se oiga un poderoso amén. Quiere decir que es terrible el despreciar al Señor. Fíjese que cuando yo era inconverso, impío, alejado de Dios, hermanos, una de las cosas, yo lo he predicado, lo he dicho a manera de testimonio, una de las cosas que a mí me empezó a afligir 2 años o año y medio antes de convertirme a Cristo, fue de que si yo me moría sin Cristo, no sé, yo lo asocio a que Dios me estaba trabajando. Porque ¿cómo yo podía entender que el que se muere sin Cristo se va a perdición? Y eso yo lo entendí bien. Yo dije, si yo choco, si yo muero en un accidente, si yo me matan, me asaltan, me matan. Me agarró eso casi un año antes, hermanos, de mi conversión. Yo decía, me voy al infierno, me voy a perder, me voy a ir a ese lugar de tormento. Y fue una agonía y no estaba perdido. El Espíritu Santo me estaba llamando. Quiere decirle que desde el momento que vine a Cristo, por lo menos sentí paz, sentí que ahora ya no era ese mi destino. Porque cuando uno, hermanos, cambia su visión, cuando uno cambia su dirección y la dirección opuesta, en la dirección del mal, hermanos, y cambia a la dirección del bien, hermanos, no hay pérdida. Ahí, como dijo Pablo, somos más que vencedores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y ahora, sea que vivamos o sea que muramos, levante la mano, somos de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que sea. Lo que sea. ¿Por qué? Porque ya los que hemos venido a Cristo, esto sincronizamos en este versículo, en este sinnúmero de versículos que van apareciendo en el Salmo 37. El justo, el justo, el justo, el justo, el justo. Salmo 92. Será también como el árbol, florecerá. El justo, el justo. Y habla del justo. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos damos un gloria a Dios?
ahora veamos qué es en contraste también de los que siguen a Cristo. Veamos ahora los justos, ¿verdad? En lugar de mundo, siguen a Dios. ¿Qué sucedió cuando habla la Biblia de que hay un hombre que aparece por ahí, por el capítulo 5 del Génesis, donde dice, y Enoc dice, vivió tanto tiempo y caminó con Dios 365 años, algo, 300 y pico de años, caminó con Dios. Es decir, Enoc creció en un ambiente hostil de personas malas, pero Enoc empezó, hermanos, a cambiar su caminar. Y dice, por ejemplo, Noé fue un hombre que sobrevivió en medio de ¿qué? En medio de lo malo, ¿verdad? Abraham, hermanos, caminó en medio de lo malo. Moisés quiso dejar el camino de la opulencia de Egipto y decidió por lo bueno, decidió caminar tras de Cristo. Que se oiga un amén. El caso de David, el caso de los profetas, el caso de los apóstoles, el caso de la iglesia de todos los tiempos. Hermanos, tuvimos ahora un nuevo caminar. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que le espera a aquellos que cambiaron de ese camino hostil, de ese camino de muerte, hacia el camino de vida? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es, hermanos? Fíjense que yo quiero que me ayude, porque ya voy terminando, en Mateo capítulo número 19. Vamos a ver de el libro de Mateo capítulo número 19. Y vamos a leer el verso 27, ¿verdad? El verso 27, donde viene, lo vamos a leer en la versión que ocupamos. Verso 27, ya lo tenemos. Dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué dice? Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué piensa la gente? ¿Que esto es de tontos? ¿Qué piensa la gente? ¿Que esto es de atrasados mentales? El seguir a Cristo. Esta es la decisión más gloriosa. Esta es la decisión más maravillosa. No hay cosa más preciosa decisión que el hombre pueda haber hecho en la vida, hermanos, es seguir a Cristo. Eso es lo que Pedro está diciendo acá en el versículo, decíamos, 27. Qué tremendo. Mire qué dice. Entonces respondiendo Pedro, es decir, Pedro estaba diciendo, porque el Señor estaba hablando del rico, ¿verdad? Que no era fácil que un rico entrara al reino de los cielos porque por todas sus riquezas, y estaba amando su riqueza. No porque un rico no puede entrar al reino de los cielos, claro. El mal es amar aquello. Pero es en ese contexto que Pedro está diciendo en el verso 20. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, ¿qué dice? Que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, no es pérdida. Amén. Aquí, hermanos, si usted no ha estado metido en la política, si usted no le ha interesado eso, bueno, usted va a tener el privilegio de estar sentado en la mesa de los grandes, en la mesa de los seguidores de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Precioso. El Salmo, váyase conmigo al Salmo 91. En el Salmo 91 vamos a leer otro versículo
que es maravilloso, donde nos habla también de las bendiciones. El versículo número 14 dice: en las manos te llevarán para que tú no tropieces en piedra. Tremendo. Ahora vamos a ver en Isaías 58:14. Rapidito. Isaías 58:14 nos habla también de las bendiciones. Y dice, mire todo lo que le espera. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tremendo. Apocalipsis 3:21. Tremendo. Todas estas son las bendiciones de los santos, de los que siguen al Señor. En el 21 leemos donde dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendiciones. Damos un gloria a Dios. Damos un gloria a Dios, hermanos. Tremendo. ¿Qué dice el Proverbio 18? También bendiciones. El Proverbio 18, el Proverbio 3, perdón, verso 18, nos habla: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que lo retienen. Capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios: ¿no sabéis vosotros que juzgaréis a los ángeles? Nosotros en el reino milenial, los que seguimos a Cristo, vamos a tener, hermanos, asignaciones que ni las imaginamos. Hay cosas tan preciosas. Entonces, seguir el camino de Dios, hermanos, es la herencia eterna. Seguir el camino de Dios. Si usted está siguiendo el evangelio, está siguiendo el camino de la estrechez, el camino angosto, si usted va por ese camino, usted y yo, nos esperan las herencias eternas, así como lo oye. Ahora, los logros que alcanzan los que siguen al mundo, se les acabará cuando terminen sus vidas. Ahí, Daniel capítulo 12, verso 3 dice: y los justos resucitarán para vida eterna, y los injustos y los impíos para condenación eterna. Ahí está el contraste. Si usted está caminando por el camino angosto, que tampoco es fácil, pero no vamos solos, le felicito. Pero si usted ha dejado de caminar, lo que se tiene que hacer en este caso es volver. Y si usted no ha caminado ni un trecho en este camino, es decir, nunca ha tenido un encuentro con Cristo, esta mañana es oportuno para que usted entre dentro de este grupo de justos. A esto les irá bien. Dice el Salmo 1, dice que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, serán como el tamo que lleva el viento. ¿Qué queremos? ¿El camino chueco o el bueno? Levanten la mano los que queremos el cielo. Necesitamos caminar por el camino correcto. Cierre sus ojos.
esta mañana es una buena mañana, con sus ojos cerrados.